Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Muy buenos días, es un placer saludarles de nuevo en su canal Patrio y a quienes nos hacen el favor de escucharnos. Estamos una vez más en un programa de temas, lemas y dilemas, y el tema nuevamente de hoy, una parte del programa, pues será comentar brevemente los últimos eventos que se han dado en función de los resultados de la elección que se llevó a efecto el 1 de julio de este año, así como lo que se ha desprendido de los movimientos sociales o la constitución de movimientos sociales en torno a las protestas que se vinieron desarrollando desde mediados de la campaña, pues prácticamente desde ese Viernes Negro, ¿no? En mayo, en la Universidad el 11 de mayo en la Universidad Iberoamericana. Y bueno, pues entonces es un saludo, los saluda a su compañero y amigo Leslie Oscar Figueroa Hernández. ¿Qué pasa, Jorgito? ¿Cómo estás? Pues buenos días, Oscar. Buenos días a nuestro amable auditorio. Pues bien, como señalas, Oscar, el día de hoy estaremos tratando el tema todavía sobre el resultado que está por darse de la elección del pasado 1 de julio, pero que tiene que ver con esta irrupción que bien señalas tú del 11 de mayo. Fue la tarde negra de Enrique Peña Nieto, y que bueno, esta irrupción que hacen los jóvenes hoy se ven gravemente lesionados, Oscar, a partir de que muchos de los aspirantes a nivel superior, a entrar a las universidades, al Poli o a la UAM, han sido rechazados. Apenas el domingo pasado salieron los resultados. Es decir, ya del segundo examen, ¿no? De los que presentan de los que presenta la UNAM para la UNAM, ingresar, estamos ¿no? hablando particularmente de la UNAM. Están pendientes por entregar los resultados del Instituto Politécnico Nacional, así como de la Universidad Autónoma Metropolitana, y basaremos este programa de la forma en que la política neoliberal ha venido afectando al país, pero particularmente también a los jóvenes. Y es por ello que han tomado las calles, Oscar. Me parece a mí que no son ningunos indolentes, simple y sencillamente saben también cómo han sido afectados por este tipo de políticas que se ha implementado en el mundo, ¿no? Bien, pues entrando en materia, ¿no? Es un hecho que Enrique Peña Nieto será declarado triunfador de las elecciones del pasado 1 de julio, porque pues ya el IFE y el TRIFE el IFE ha ratificado que para ellos la elección fue en los términos constitucionales equitativa, y bueno, no sé qué tantos adjetivos tiene, pero que finalmente para ella es válida. Y ahora digamos que el grado de protestas está siendo canalizado institucionalmente al TRIFE, y pues ya su presidente o su encargado, su titular, el mandamás o el güigüí de ahí de este lugar, pues ya dijo que él no le va a dar votos que no les dieron en las urnas a los contendientes, y que pues por tal motivo las cosas se expresan en las urnas. Entonces, si nos atenemos a esas declaraciones, señores, tenemos 6 años de persecución, tenemos 6 años en donde las cosas pues ya se reflejan en primera instancia cómo van a ser y de qué tamaño son. Lo decía ayer una gran comunicadora de México, Carmen Aristegui, parafraseando a Voltaire, en donde ella recordaba que puede no estar de acuerdo con lo que dice tal o cual persona, pero defenderá su derecho a decirlo.
Y lo mismo decimos nosotros. Hay una cosa que se llama Ferriz de Con, se apellida Ferriz de Con, que es un pseudo periodista que ha estado muy involucrado en una serie de chayotes o embutes, sobre todo con el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, en donde le exhibieron un video, una grabación, perdón, en donde pues le pide dinero para que no saque algunas cosas de su mandato, en fin. Pero bueno, este tipo lo corren de Radio Fórmula o de la Antena 3, Antena 3, en fin, lo sacan de la televisión, pues por presiones del PRI o concretamente de Enrique Peña Nieto, porque habló mal de él. Y sacan el video en donde se expresa, pues yo diría, en los términos en que lo han venido haciendo millones de mexicanos, y por eso pierde el trabajo. Entonces, finalmente, si ese es el ambiente en donde nos estamos empezando a desenvolver y todavía no es presidente de la República, pues ¿qué esperan nuestros jóvenes que salieron a dar la cara en este movimiento? Yo soy 132. Y luego, sobre todo, retomando el tema que señala Jorge Luis, en donde los últimos años tenemos que 3 de cada 10 jóvenes en edad de ir a la universidad son los que únicamente pueden hacerlo. En los últimos años, por citarlo, en los aspirantes al ingreso de la Universidad del Politécnico y la UAM, han sido, digamos, rechazados pues fácilmente más de 500,000 o 700,000 jóvenes, de los cuales en los últimos 12 años a la UNAM solo han ingresado 55,000 nuevos estudiantes. En 12 años a la UNAM solo han entrado 55,000 estudiantes. Y si tenemos un promedio, o más bien dicho, si tenemos anualmente que hacen el examen alrededor de 170,000, estamos hablando de más de 1,5 millones de jóvenes que han sido rechazados de esa institución de la UNAM. Y luego, si nosotros tomamos en cuenta que en el Politécnico solo en esos mismos, en 8 años, han ingresado 32,500, entonces tenemos que esas dos grandes instituciones educacionales a nivel superior han podido darle ingreso alrededor de 82,000, casi 83,000 estudiantes. Es decir, no llega ni siquiera al 1% en los 12 años. Y eso es gravísimo. Y claro, hay datos, bueno, no están completos las series para la UAM, pero por ejemplo, se estima que 79,027 que han sido los aspirantes, al menos en este último sexenio, de los cuales solo se ha podido brindar un cupo más o menos de aproximadamente 12,000. Estamos hablando que sería la oferta. Entonces, si teníamos 55 más 30, 80, más 12,000, 90,000, es decir, 100,000, nos seguimos quedando abajo. Solo en esas 3 instituciones, y estamos hablando de quienes hacen exámenes en el área metropolitana, es decir, en el área en donde estas universidades tienen su mayor presencia, como la Universidad del Politécnico y la UAM, en donde repetimos, ¿no? En la UNAM, a lo largo de 12 años, en un promedio de 160,000, 170,000 anualmente, solo han tenido ingresos 55,000, y en el Politécnico, de una, digamos, cartera de aspirantes de cerca de 90,000 estudiantes en los últimos 8 años, solo han logrado quedar 32,000 y 12,000 de la UAM. Bueno, pues malas cuentas, ¿no? Sí, mira, primero quisiera decir sobre el comentario que hiciste de inicio sobre el programa, pero que tiene que ver con las declaraciones de Ferriz de Con y los motivos por los que fue corrido, así hay que decirlo, de su trabajo. No tiene otra. Que siempre había sido un fiel servidor de los poderes fácticos, pero no solamente al servicio también de los partidos políticos o de las instituciones, tal como lo señalabas, aprovechando el chayote, ¿no? Yo quisiera destacar particularmente el por qué fue corrido.
fue porque precisamente en un evento con los jóvenes no baja de ignorante Enrique Peña Nieto. Esos sus patrones, sus jefes, que además hay que decir, el periódico Excelsior y los dueños también de Antena 3 son los Vázquez Raña. Recordemos, Oscar, que en un programa que hicimos aquí en el canal Patrio, habíamos comentado la forma tan descarada que la Organización Editorial Mexicana de Mario Vázquez Raña, que el Excelsior y Antena 3 son de Olegario, es la misma familia, pues, fue descarada el querer minimizar la irrupción de los jóvenes. Pues ahí surge, ¿no?, la debacle de Peña Nieto. Exactamente, ¿no? Que además lo hemos venido sosteniendo, no lo baja ni un punto, ¿no? Y si no, había que preguntarle a Ciro Gómez Leiva, sí, la manera tan facciosa que utilizó ese medio, supuestamente la encuestadora Gea Isa nunca lo vio que hubiera caído. Bueno, pues por ahí se vio la estrategia, ¿no? Esa era sí, del fraude precisamente. Entonces yo quería destacar esta situación, que cuando tú no te sometes a la línea de tus patrones, a la directriz, se está desde ahí violando nuestro derecho constitucional, porque como bien lo decías tú, haciendo el comentario de lo que ayer en su noticiero dijo Carmen Aristegui, podrá bien o no caer el tipo, Pedro Ferriz de Con, pero había que respetar su derecho a decir lo que quiere. Primero, es un derecho constitucional que ha sido violado por sus patrones, ¿no? Al igual que cuántas cosas no se han violado en este país. Bueno, después de este largo digamos que ese comentario, ¿no? Comentario, Oscar, yo quisiera referirme al problema que hemos venido sosteniendo y que tiene el país en educación. A partir de que fue aplicada la política neoliberal, como lo hemos señalado desde 1982 hasta la fecha, las repercusiones que ha tenido, no solamente en el ámbito de la economía, del campo, del empleo, de la energía, también de la educación. Y en ese sentido, bueno, Oscar, había que decirle a nuestro amable auditorio que la Constitución, en lo que se refiere al artículo 3º, que es sobre la educación, se le han venido realizando reformas desde 1993. ¿Quién gobernaba, Oscar, en 93? Pues el PRI, por conducto de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Así es, que fue el que más reformó este artículo. Luego sufre otra reforma el 10 de junio de 2011 y la última el 12 de noviembre, la última el 12 de noviembre, no es cierto, no es la última, el 12 de noviembre del 2002 sufre otra, y el 9 de febrero del 2002 es la última. Es decir, apenas tiene algunos cuantos meses. Es decir, el 12 de noviembre del 2002, yo quisiera puntualizar perfectamente bien, es una reforma que hace en el sexenio de Vicente Fox, en donde le está dando manga ancha precisamente a la iniciativa privada para que se inmiscuya más en la cuestión de la educación. A la fecha tenemos que ya más de la mitad de la educación que se da a nivel superior la están dando las escuelas privadas, es decir, las universidades privadas. ¿A qué voy, Oscar? Y traemos pues, más bien nuestra investigación que hemos hecho, que tiene más de 39 años, que no se ha hecho una... Que no se crea, ¿verdad? Sí, no se crea una universidad en nuestro país. Solamente había que aclarar que las que se hicieron fue en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde en lo particular, en lo local, aquí en el Distrito Federal se hizo la Universidad de la Ciudad de México, que es lo que se ha hecho público. Y ya ves tan agredida que ha sido esa propia universidad, que pues francamente no ha podido arrancar, ¿no? Se sigue teniendo muchos problemas con relación a esa universidad. Y bueno, pues definitivamente habrá que recordar que en este país, a lo largo de estos últimos 6 años también, el gobierno o los gobiernos neoliberales, pero particularmente este último con
Felipe Calderón, han abierto, según ellos, alrededor de 140 universidades o centros de educación superior, pero todos estos de carácter técnico, ¿no? La mayoría. Ajá, el 100%. Ese es el dato que nos dan, y evidentemente esa circunstancia lo que hace es que se pregunte uno, bueno, ¿y están funcionando en realidad esos centros educacionales? Porque hablar de 141, digamos, universidades es un número enorme, si estamos hablando tan solo de 3 entidades como sería la UNAM, la UAM y el Politécnico, ¿no? Pero imagínate entonces cuál es la característica de estas, ¿no? Hay una serie de informaciones en donde dicen que Calderón creó 140 universidades, como te comentaba, pero sin planteles, ¿no? Sí, sí. En donde han salido las noticias en donde se señala que con cuartos de madera, lámina, instalaciones provisionales o bien arrendadas o en primarias o bachilleratos públicos o privados, es lo que se advierte entre las 140 instituciones que fueron contabilizadas de la creación a nivel superior, en donde se ofrecen ingenierías de primer nivel, por ejemplo, y se da el caso de esto que fue sobre la aeronáutica, ¿no? Y entonces cuando se revisan estos institutos, pues nos damos cuenta que son o edificios arrendados, o en su defecto son meros cuartos que tienen, digamos, la apariencia de un set, que están hechos de cartón, de papel, de lámina, de lo que sea, pero solo es la apariencia, ¿no? Yo quisiera, Oscar, quisiéramos una valoración con toda claridad, ¿no? De que hay un futuro para la juventud mexicana nada halagüeño, ¿no? Y que la verdad quien amablemente nos ve y nos escucha, queremos decirle que nuestros hijos, nuestros jóvenes del país, tienen pocas oportunidades para que ellos puedan realizar una profesión, una carrera que les permita el sustento de sus vidas, Oscar. No hay una cuestión halagüeña para todos ellos, y esto se debe particularmente a que si no somos capaces de cambiar la política neoliberal, que ya ha dado muestras de su fracaso en el mundo, y había que verlo solamente y relacionarlo cómo se han estado cayendo las economías hace apenas un corto tiempo en Estados Unidos, pero ahora igual está sucediendo en toda Europa, ¿no? Empezó con el caso de Grecia, Oscar, y ahora está en efervescencia la situación allá en España. Sí, este tipo de política no ha generado el bienestar que quisiéramos, no solamente en México, sino en todo el mundo, pero particularmente para los jóvenes que son el futuro del planeta, Oscar. Sí, y sobre todo, bueno, estos dos comentarios cómo se engarzan, ¿no? O sea, el primero señala que, bueno, finalmente es dramático el señalar que de cada 10 jóvenes que están en la posibilidad, no tanto ya en la edad, sino en la circunstancia académica de continuar sus estudios a nivel superior, pues solo 3 de 10 van a poder tener esa oportunidad. Entonces eso nos deja completamente preocupados, claros en cuál es el problema que radica en México. Por ello es que como hay un enorme retraso en este tipo de cuestiones, y a propósito, les recomendamos que en esta semana vean el blog de Temas, Lemas y Dilemas, porque en él hemos subido algunos documentos que nos parece importante que se difundan. Uno de ellos es el informe del desarrollo humano, que lo hace precisamente la Organización de las Naciones Unidas, en donde México, por más esfuerzos que hagan estos organismos internacionales por tratar de cubrir la imagen de México en el sentido de ser un país retrógrada, injusto, inequitativo, que no ha podido resolver en realidad los grandes problemas que tiene la población en términos generales en este país, como es la salud, como es la educación, mediante sus políticas de corte neoliberal o fondo monetarista, aun y a pesar de que estas organizaciones están
ya puestas al servicio del capital, ¿no? Tratan de ocultar la realidad de todos los países. Bueno, pues en este informe se deja en claro que la educación en México, no lo dicen, pero lo pueden ver entre líneas, entre la primera página en el resumen ejecutivo, y luego ya en el capítulo 4, me parece, en donde señalan que se tiene éxito y por ello pues se califica como un país desarrollado dentro de la OCDE a México, porque la educación básica y la educación media son satisfactorias según ellos. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque el artículo 3 de nuestra Constitución señala que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional e independencia de la justicia. ¿Y para quién va este bonito mensaje? Pero ya ahí ya es reformada el artículo 3. Claro. Que estás tú diciendo. Sobre todo porque, pero fíjate en qué términos. Yo tengo el artículo 3, no sé si ya se consigna en la reforma, en donde dice que todo individuo tiene derecho a recibir la educación. El Estado, Federación, Estados, Distrito Federal y municipios impartirán la educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria. En este sentido es en donde se hace el mayor énfasis, en donde claro, la cobertura de estos servicios casi llega al 100%. Es de alrededor del 96%, pero ¿qué pasa con la educación superior y la media superior? Que más la media superior también con las reformas que sufrió ya el artículo 3, se establece que también ya es obligatoria por de darla al Estado. Pero hay cuestiones muy claras que fueron ya sacadas de la Constitución, que antes señalaba el artículo 3 que era laica y gratuita, y que hoy con las reformas que sufrió el artículo 3 tuvo repercusiones en lo que se refiere al artículo 5, al artículo 87 y al 130, que tiene que ver con la cuestión de la religión, Oscar. Entonces, es por tal motivo y por tal razón que la Iglesia, por su conducto, se ha estado manejando que tenga la posibilidad incluso de adoctrinar también ya a los estudiantes en sus respectivos colegios, pues con una creencia de carácter religioso, particularmente la católica. Entonces, me parece que debiéramos de hacer un comparativo lo que se tenía hasta antes del 93 hacia las reformas que tenemos ahora la última reforma que será el 12 de noviembre, el 9 de febrero del 2012, ¿no? Bueno, pues fundamentalmente, no sé si pudiéramos hacer un ejercicio rápido, y en lo que de 92, ¿no? Para acá. 93. 93 para acá ha venido cambiando, pues han sido rasgos mínimos, pero que son fundamentales, sobre todo para que la Iglesia Católica en este país tenga a bien, al igual que otros sectores de las élites que en este país venían protestando en la década de los 40, 50, 60, 70, 80 y 90, hasta que en los 90 se hacen del poder, en donde lo que se puede decir es que el último sector que faltaba de recuperar todo aquello que sintieron habían perdido en la Revolución Mexicana ha sido la Iglesia. Y entonces, por ello es que ahora la Iglesia pues ha iniciado una mayor escalada y profundización de sus intercambios con los poderes tanto fácticos como reales de este país, y entonces pues establecieron desde el principio con el PAN, y que en realidad ha sido con el PRIAN, porque siempre ha tenido una comunicación muy fluida, muy adecuada con el PRI, incluso en los tiempos de carro completo, de partido único, el clero mexicano de la Iglesia Católica pues siempre tuvo esa relación, ¿no? Pero como todavía la ideología al interior de ese partido
se manifestaba con una especie de nacionalismo revolucionario. Sí. Entonces había medios de contención que no permitían ser explícitamente abiertos. Es más, había, digamos, una conducta de tú hazlo y yo me hago de la vista gorda, Sí. ¿no? Y entonces Ellos lo revisaron, sí, sí, sí. los curas que dijeron, no, pues ya me cansé de ese hasta de la vista gorda, mejor modifícalo y plantéalo en la Constitución, porque no es nada nuevo para nosotros que en este país desde hace muchos años existe el Colegio Salesiano, existe el Colegio La Salle, existe el Colegio Cristóbal Colón, el Colegio México, en fin, el Colegio Tepeyac, una cantidad enorme, Academia Maddox, en Y fin. el Estado se hacía de la vista Y el Estado se gorda. hacía de la vista gorda, incluso en algunos de ellos, como la Academia Maddox, el Estado permitía que se rindieran honores a la bandera todos los lunes en la Academia Maddox, cantando o haciendo cantar a las niñas que iban a esos colegios el God Save the King, Dios salve al rey. Entonces, bueno, pues veamos nada más el estado de descomposición en el que hemos vivido los mexicanos, y por ello nos atrevemos a decir, como hemos señalado en nuestro blog, que esta ideología capitalista llamada neoliberalismo es pues algo aterrador para el país, pero más aterrador es la conducta de los mexicanos, ¿no? O sea, los gobiernos neoliberales están reprobados en todo, ¿no? En transparencia, en equidad, en ética, en economía, en derechos sociales, en justicia, en todo están reprobados. Pero los mexicanos más pobres están embobados, están total y absolutamente embobados, que no han sido capaces de reclamar lo correcto, es decir, la libertad de culto lo garantiza la Constitución y lo garantiza como estaba antes, lo que preguntaba Jorge Luis, cómo estaba la Constitución, al menos hasta antes de la última reforma. En el artículo 3 se decía que todo individuo tenía derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados, Distrito Federal y municipios impartirían la educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria. Hasta ese terreno, el único agregado que hacen ahora es la educación básica, punto y coma, y la media superior serán obligatorias. Y la media superior, es decir, hasta nivel preparatorio. Sí, los bachilleratos, pues, general. Y luego, ya pasando al cuerpo, se señala, o desde, digamos, los artículos anteriores, lo que nos decía el artículo 3 es que la educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria y la conciencia de solidaridad internacional en la independencia y la justicia. Y luego, a través de sus articulados, en la fracción primera decía, garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias. Dicha educación será laica y por tanto se mantendrá por completo, escúchese bien, ajena a cualquier doctrina. Y señalaban después, el criterio que orientará esta educación, en su fracción segunda del artículo 3, que el criterio que orientará esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos y las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Véase nada más cómo entre la fracción primera y segunda, digamos, reciente de la Constitución, pues simple y sencillamente se observa que México tenía al menos en el papel, garantizada la libertad de cultos. Pero, ¿qué es lo que ha venido sucediendo? Pues simple y sencillamente que la Iglesia ha venido ganando espacios, y aun cuando, por ejemplo, en la fracción primera se sigue diciendo que esta educación se impartirá en todas estas cuestiones y que profundizará en el respeto a los derechos internacionales, la independencia y la justicia, y ello ya en su fracción primera dice que quedará garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias. Bien,
para no modificar directamente el artículo 3, por ello es que modificaron el artículo 24, correlacionaron, sí. ¿no? Porque lo deja ya en el terreno de decir, bueno, se dice que será en términos de lo que señala el artículo 24, en donde la libertad de creencias y dicha educación será laica. Pero ¿qué es lo que señala el artículo 24, ¿no? Eso es lo que hay que correlacionar, ¿no? Sí. Mira, yo quería comentar, Oscar, recordemos que desde antes de la, ¿cómo decirlo? De que nuestro país, después de la conquista de los españoles en México, cómo la iglesia ha formado un papel preponderante, ¿no? En lo que se refiere también ya a educar al país. Es decir, cuando llegaron aquí los españoles y se asentaron, el día de ayer revisábamos, recordarás, Oscar, unos aspectos de cómo la primera universidad que se funda en nuestro país tiene se llama Universidad Pontificia. La Universidad Pontificia de México, y se hace mediante la bulia del Vaticano. Del Vaticano. ¿Quién era el Papa, Oscar? No recuerdo, ayer veíamos. En 1758 me parece que ese es... ese dato lo pueden corroborar en nuestro blog de temas, lemas y dilemas, que en este momento estamos tratando de abrir. Pero sobre todo lo que nos debe quedar en claro es que la iglesia, vamos, no se trata de quemar ahorita a nadie, ¿no? En una hoguera y acusarlos de nada. Pero fíjense lo que dice la Constitución, que la educación será o se basará en lo que diga la ciencia. Y con todo respeto, no es el ámbito teosófico, es decir, de la religión, es lo que se debe impartir en una escuela. Yo creo y sigo afirmando que cada quien debe formarse en esa libertad de culto, en esa libertad de conciencia, como en todo caso lo señala el artículo 24, que sí habla de eso. Una cosa es la educación y otra es cómo nos conformamos cada uno de los mexicanos. Sí, es decir, qué es lo que nos constituye nuestras creencias. Y por ello es que el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el actual, dice que todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias y devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Esto quedó así después de las reformas de 1992 y se han venido agregando además otras cosas en ese año de 92, en donde dice que el Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Asimismo, los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos, los que extraordinariamente se celebren fuera de estos y se sujetarán a la ley reglamentaria. Como podemos observar, en este terreno, pues no hay limitación cual ninguna, pero los católicos en México no están conformes con ello. Por eso es que en el momento más grave y crítico de la Ciudad de México, y aquí es más bien hecho del país, en donde se engarza todo este problema de las elecciones, pues ¿cuándo han venido avanzando? Ya se ve aquí las fechas, 1992, cuando el neoliberalismo, ya impulsado a toda popa por... A todo lo que daba ya con Salinas de Gortari. Salinas de Gortari, pues entonces es ahí donde se cobran las facturas, ¿no, Jorge Luis? Sí, mira, también hicimos, Oscar, un programa que tenía que ver con el aspecto de la religión católica en nuestro país, y señalábamos que hasta antes de la visita, ese programa lo hicimos por ahí de antes de la visita del Papa aquí a México, a donde además, como comentario de lado, recuerda que estuvieron los 4 candidatos, ¿no? Allá en Guanajuato, sí, con él. ¿Por qué quizá estuvieron con él? Había que hacerse la pregunta. Y decíamos, habíamos hecho ese programa en donde encontramos en la investigación que hicimos que el 92%, y eso que ha bajado, Oscar, hasta el 92%, más del 92% de la población es católica en nuestro país.
Y esto en poco tiempo, en un corto tiempo, ha disminuido la cuestión del catolicismo en México en aproximadamente en unos 8 puntos, porque hasta antes de estos últimos años el pueblo católico mexicano casi oscilaba ya cerca del 99%, pero producto precisamente de la pederastia que se da con La corrupción dentro con, de con la... los sacerdotes en la iglesia precisamente, y el abuso de los sacerdotes con los niños, con las jovencitas, con las niñas. La explotación tanto sexual como moral como económica que hizo Claro. esta congregación De Marcial Maciel, que es el caso más de Marcial Maciel emblemático, con sus ¿no? mercenarios de Cristo, en donde bueno, ya aparte de la pederastia, o sea, fíjense nada más lograr este asunto, aparte de la pederastia, esta orden, secta o como le quieran llamar dentro de las cuestiones de los cánones católicos, tenía o tiene todavía a todas las mujeres que llámense monjas o seglares o como se diga, que son las que están al frente de los negocios de los mercenarios de Cristo, tanto en las escuelas como en los hospitales, pues están como secuestradas, ¿no? Y además le había puesto el ojo muy bien este tipo a una clase social mexicana, una clase burguesa, acomodada, poco ilustrada, que lo que pues perpetuó fueron esos hábitos añejos y todos sucios del siglo XVII y XVIII, en donde se compraban las indulgencias, ¿no? Entonces los hombres ricos de este país, pues como para querer expiar sus culpas, decían, pues que mi hija se vaya de monja con Marcial Maciel, y ahí le doy su dote, y este tipo se adueñaba de ese dinero. Grave el asunto, ¿eh? Que además, mira, quiero comentarlo porque en buena medida varios de las víctimas que han sido abusados, y que además aquí hay que enganchar, en esta semana sale una nota en El Proceso, en donde Peña Nieto va y se entrevista, una entrevista secreta, ya, bueno, ni tan secreta porque es de conocimiento público, allá en el Vaticano, en donde se reúne con el Papa, con Ratzinger, y primero tiene que ver también con la cuestión de su matrimonio, que quiere que se anule porque se había casado por la iglesia. La misma cuestión se da con la gaviota, en donde incluso la propia iglesia en nuestro país descalifica en función de decir que no tenía la validez necesaria. Es decir, ¿cómo cuidan sus intereses cada quien? La iglesia dice que no tiene tanta validez porque el matrimonio que tiene la gaviota con el Güero Castro, resulta ser que se da en una playa. Más adelante la hermana de Verónica Castro, ¿no? Verónica Castro sale y dice que es falso, que ellos se casaron en una iglesia, y que solamente ya la fiesta se realizó en la playa, ¿no? Es decir, desmiente a los sacerdotes que están mintiendo. Bueno, pues, y luego en el caso de las víctimas que fueron abusados por esta congregación de los Legionarios de Cristo, particularmente Marcial Maciel, pues tiene que ver con todo esto que estamos analizando, Oscar, que es la educación y cómo está inmiscuida la iglesia, cuánto quiere avanzar más con estas reformas en la educación de los jóvenes, de los niños y los jóvenes. Bueno, pues de aquí las víctimas, recordemos que ahora con la visita de Ratzinger a nuestro país, no mal recuerdo, Oscar, fue en marzo, febrero, bueno, si no mal recuerdo, ya donde estuvieron, incluso el candidato del movimiento progresista, fueron ahí a rendirle por eso comentábamos, tributo un paréntesis, sí, Oscar, que han sido exageradas las denostaciones en contra de Andrés Manuel López Obrador. No es que lo defendamos, ya lo hemos dicho con mucha claridad aquí y en otros foros, no es más que un hombre al cual se le puede calificar de honesto. un buen hombre. Es un buen hombre, pero de ahí a que sea un hombre de izquierda, evidentemente no Claro. lo es. Y eso es precisamente lo que solamente quería comentar. Sí, y entonces, recordemos que las víctimas que eran estudiantes, Oscar,
que hoy ya incluso son gente mayor hasta que nosotros de edad. Sí. Y han escrito pedido libros sí, sobre el abuso, ¿no? documentando No, todo. tanto los horrores que Las vivieron atrocidades que como vivieron. todo lo que han tenido que pasar, como dirían ellos, qué vía crucis, ¿no? Pero además de conocimiento pleno y comprobado en el Vaticano, y en donde Ratzinger tenía información, incluso el comportamiento de la conducta de Marcial Maciel. Y a él le tocó juzgarla y dijo, no, pues aquí no bueno, pasa nada. primero le informa en su tiempo cuando era el Papa a Juan Pablo II. Otro y comercial ahora ya- también lo pueden ver en el Claro. blog de temas, lemas y dilemas. Toda esa información está ahí. Es cierto, Oscar. Pero además, ya le solicitan las víctimas aquí en México y a otras que tuvieron que irse del país por esa presión que ejerció la Iglesia, de represión contra ellos, tuvieron que ir de nuestro país, algunos viven en Estados Unidos, y le solicitaban al Vaticano y a la Iglesia solamente que se disculparan, Nada más. y no lo hicieron. Es que lo que tú estás señalando, Jorge Luis, es algo que debemos reflexionar. Las faltas han sido tan graves que a su vez se han pedido cosas tan elementales que verdaderamente da pena decirlo, pero es simplemente, como lo decía, hay que pedir perdón, ¿no? Me parece que nos vamos a ir a un corte, o estamos ya por terminar el programa. Bien, pues, qué rápido se nos fue el tiempo. Sí, hombre. Y lo único que queremos decirles es que el problema de la educación en México no ha cambiado. No ha cambiado desde el siglo XVI, XVII. Pues yo me voy, Oscar, despidiéndonos de nuestro amable auditorio en función de una preocupación como mexicano que tengo, ¿cuál va a ser el futuro de la juventud mexicana? Para todos aquellos mexicanos que no tienen posibilidades de pagarle una escuela privada a nuestros hijos, simplemente está expuesto a no prepararse, a no terminar una profesión y hacer una carrera que le permita defenderse en la vida, Oscar. Y los que tienen posibilidades de hacerlo, tampoco tienen garantizado, Oscar, que el día de mañana puedan tener un empleo también y bien remunerado. Tomando en consideración en la actualidad que hay quienes tienen terminadas sus carreras profesionales en diferentes ámbitos, y los salarios simple y sencillamente son muy bajos. No, es decir, todo lo que sus padres, aquellos que tuvieron la posibilidad de enviarlos a escuelas privadas, todo ese gasto que realizaron no se ve prácticamente compensado con la explotación que van a sufrir por sus patrones o los empresarios, los cuales están pagando salarios muy debajo del conocimiento de la profesión de todos estos profesionistas que finalmente terminan por hacer una carrera y que bueno, no tienen garantizada el empleo, Oscar. De verdad es preocupante. Yo como mexicano, que hemos señalado aquí, están terminando nuestro ciclo, me preocupa mucho mis hijos, me preocupa mucho la juventud de nuestro país, Oscar. Pues yo me despido solo invitándoles a que reflexionemos un par de datos. En México, en el año de 1900, la tasa de exclusión, es decir, de sacar a los mexicanos para que no estudiaran, era del 99% a nivel superior. O sea, la tasa de acceso a la educación superior era solamente reservada para alrededor de un 0.08% de los mexicanos en 1900. Y la tasa de exclusión en 100 años solo ha podido avanzar un 29%. Solo revisemos ese dato y observemos de ahí que por ello alrededor de 3 o 4 millones de mexicanos en estos últimos 12 años, ya siendo estudiantes del nivel medio superior, no han podido continuar sus estudios en una institución del tamaño y del prestigio
como las que ya hemos citado aquí, la Universidad, el Politécnico, la UAM, o al interior del país otras universidades. Las cifras que dimos particularmente de los rechazos, habrá que recordar que la UNAM está asentada en la capital y en uno que otro estado, pero particularmente el ingreso es aquí. De tal manera que México tiene un gran pendiente, es decir, está reprobado en la formación del capital humano que le puede sacar adelante. Por ello es que es mucho más valiosa la participación de estos jóvenes del movimiento Yo Soy 132, porque son jóvenes de este país, pertenecientes a las escuelas públicas y privadas, que por fin han logrado ponernos los problemas enfrente, y para la izquierda le han enseñado que no se ponen primero los bueyes o los caballos delante de la carreta, sino se ponen primero los objetivos. Y lo que nos queda ahora es cuidarlos y no tratar de montarnos en su movimiento. Hay que alentarlos, hay que cuidarlos, hay que proporcionarles todos los elementos que requieran para su desarrollo pleno, pero no tratar de adoctrinarlos y mucho menos de sacar raja de ello, porque sobre todo lo que haríamos es cancelar el movimiento político y a los jóvenes. Nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana. Bien, perdón, vamos a hacer un pequeño agregado. Disculpen ustedes, no observamos bien nuestro reloj, pero lo que les podemos señalar entonces es este otro comentario que ibas a hacer en torno a lo que ocurrió el fin de semana con el movimiento 132 y otras organizaciones. Sí, mira, decía yo, Oscar, que producto precisamente del rechazo numeroso que tuvieron estos aspirantes al ingreso a la universidad, formaron ya su propia, su propia organización de resistencia, de ser rechazados y unirse. O sea, ahora los rechazados se unen, porque a finalmente del Yo Soy 132, el movimiento Yo Soy 132 que planteaba solo universitarios, no, ¿qué planteaba? Jóvenes es la juventud que estaban o que están planteando el que acabar con los poderes fácticos, ¿no? Están en esa dinámica de entonces por ello es que es a los medios masivos de sumamente comunicación. correcto, ¿no? Que los jóvenes que han sido rechazados pues se incorporan al movimiento. Sí, así, entonces a mí me llamaba mucho la atención, Oscar, la cifra que de alguna forma tú la habías expresado, tan importante, ¿no? Que es, a ver si dejamos claridad en los datos. En lo que va en 12 años, solamente para la universidad, tuvo de aspirantes, sí, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, tuvo de aspirantes 190,081 aspirantes, de los cuales solamente fueron aceptados, tuvieron cupo 17,116 alumnos. Y no fueron aceptados, por eso hay que ir sumando, Oscar, es a lo que me refiero, 162,854. A ver un segundo. Es decir, en los últimos 12 años, la universidad solamente creó espacios para 55,000 alumnos. Bien. Para el Instituto Politécnico Nacional, sus aspirantes fueron 90,000. Pero de ellos estamos hablando solamente de 6 años, según la estadística esta que nos muestra esta nota. Tuvo un cupo de 24,000 y un rechazo, o sea, no aceptados, 66,000. Y solamente tuvo espacio para 32,250 alumnos en 8 años. Y en el caso de la Universidad Metropolitana, ¿sí? La UAM, aspiraron a ingresar a ella 79,027 aspirantes y solamente tuvieron cupo 12,713. No aceptados 66,314. En cuestión de años, está sin datos. Esta nota salió publicada, es fuente del periódico El Universal.
Solamente con este ejemplo, Oscar, ¿cuánta es la cifra? Había que sumar cuántos son solamente en estas tres instituciones, que es la universidad, que es el Poli y que es la UAM. Y bien lo señalabas tú, todos ellos asentados aquí en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, y había que sumarle en el último de los casos lo que sucede en el resto de los estados de la República. Esta suma que tú 31. querías clarificar es, en las dos entidades que dan los datos entre 12 y 8 años, la cobertura fue de 86,000. Y a esto habrá que agregarle lo que solo reporta de manera indirecta la UAM, que son 12,713 Exacto. lugares, ¿no? Entonces, si a esos 86,000 le agregamos los 12,000, quiere decir que han ingresado a las escuelas de educación superior en el área metropolitana, en el Distrito Federal, en la capital y en su área metropolitana, han ingresado 98,000 alumnos. Y en el último año, por ejemplo, que son los datos que se tienen, en este año presentaron como aspirantes, por ejemplo, en este año, 178,000 estudiantes. Primero fueron 110,000, 111,000 y 69,000 en este segundo examen. Si reunimos las dos cifras, son menos de 180,000, de los cuales quedaron 17,000 estudiantes. ¿Sí? De tal manera que entonces, por eso hacíamos esa digamos, extrapolación, en donde señalábamos que si de la UNAM, por ejemplo, de la UNAM tenemos que son 190,000 en el periodo que han reportado ellos, que de son 12 años. de 12 años, que no cuadra esta información, porque tan solo este año fueron 170,000. ¿Sí? Sí. Por ello es que las propias cifras hay que tomarlas en función del último dato. Entonces, por eso decíamos, si este año son 170,000, pues lo multiplicamos por 12, tenemos alrededor de 170 multiplicados por 12, son 2 millones. Sí, tú hiciste un ejercicio casi al inicio del programa. ¿De cuántos millones hablaste de jóvenes? Estaba hablando simple y sencillamente de cerca de los 2 millones, y por eso es que decía yo que no ingresó ni el 1%. En esta cuenta aritmética que efectivamente tú acabas de realizar, está claro de que más, de los 4 millones, dijiste 198,000, no, dijiste 100,000, ¿cuántos iban a ingresar? De los que ingresaron, Sí, dice 169,000. 169,000. El resto de la juventud, ¿a qué se va a dedicar? No solamente es la falta de oportunidades Pero fíjense, en la educación. pensemos todavía que no es tanto ya que, bueno, ya no voy a entrar a la universidad, ya me voy a poner a trabajar. Es por ello que los regímenes capitalistas, desde el propio Salinas de Gortari, que fue cuando se dio aquel fenómeno el fenómeno de abrir una página de los periódicos que ofrecen trabajo, decían, se requiere de ingeniero en sistemas, se requiere de ingeniero eléctrico, se requiere todas las carreras profesionales, preferentemente de las universidades tales o cuales, Anáhuac, del Valle, Politécnico y UNAM, favor de no presentarse. Sí. Es decir, cuando se ponen de acuerdo los poderes fácticos y el gobierno, así les cerraron el paso a las universidades públicas para generarles todo ese estigma de ser universidades populares, malas. Incluso ya hay que dejarlo más claro, es por eso que la torpe idiota funcional de la señora Mota escribe en su tesis o en el documento que utilizó para recibirse en el Politécnico, que la universidad era un monstruo que ni sus propios estudiantes sabían que querían y que había que casi acabar con ella, era ¿no? una cuna de grillos. Sí, era una universidad condenada al fracaso porque ni los propios estudiantes estaban dedicados a lo mismo. De tal manera que solo observemos entonces estos datos, y por ello les invitamos en este momento, si nos despedimos, a que consulten nuestro blog, porque tenemos toda esa información con respecto al tema de la educación como un aspecto que vemos que lamentablemente menos lo va a resolver este inculto copetón que nos han impuesto como presidente de la República. Nos despedimos de ustedes en su programa Temas, Lemas y Dilemas.
Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen